Bueno, yo soy Silvia Navarrete, co-curadora de la exposición Panorámica Paisajes 2013-1969. Esta exposición parte de una intención que es revisar un género, uno de los géneros más populares de la historia del arte, o sea, preguntarse por qué ha sido uno de los géneros más apreciados de la historia del arte y qué pasa con ese género actualmente. O sea, es vigente todavía romper un poquito este prejuicio de que el paisaje está confinado un poco a lo que es la pintura de domingo, a lo que es un género trasnochado, envejecido, caduco, ¿no? Partimos de este prejuicio y quisimos no demostrar, sino dar la posibilidad al público de reflexionar sobre la longevidad también de los géneros, independientemente de los cambios que hay en la cultura en general y también en los medios, en los soportes, en las tecnologías que emplean los artistas. Hay ciertas constantes, ¿no? ¿Por qué un artista de 28 años sigue recurriendo a los motivos del paisaje? No solo como algo accesorio, sino como un motivo central de su lenguaje, que puede ser pintura, que puede ser video, puede ser instalación, puede ser cualquier soporte. Entonces, eso nos llamó mucho la atención, ¿no? ¿Cuál es la pertinencia del paisaje actualmente y cómo ha variado su tratamiento en los últimos, digamos, 40 años, a partir del momento en que el hombre pisa la luna y que, bueno, este hecho histórico nos abre una perspectiva totalmente diferente del espacio que nos rodea y de nuestro lugar en este espacio. Bueno, el museo tiene una vocación, yo creo, de mostrar un poco lo mejor que se hace, no solo en México, sino también a nivel internacional. Y entonces eso fue lo que nos motivó también a crear diálogos y contrastes entre artistas de todas las generaciones y de todos los horizontes. Por ejemplo, hay maestros ya fallecidos como Rufino Tamayo, hay jóvenes, digamos, emergentes que pueden tener 30 años, que acaban de salir de la carrera aquí en México o en otras partes. Uno de los artistas más jóvenes es un chino también. Hay artistas muy reconocidos a nivel internacional y que nunca habían expuesto en México y con obras también totalmente inéditas aquí. Entonces, el propósito fue como poner no solo en confrontación, sino en diálogo a muchas maneras de representar el paisaje en muchos países del mundo, ¿no? Son 73 artistas con más de 100 obras de muchas disciplinas que dan a ver la relación que hay entre el individuo y el entorno, pero no solo eso, sino el individuo con el imaginario, y un imaginario que por supuesto varía de una cultura a otra, ¿no? Sea esta la cultura que compartimos aquí, la cultura mexicana, o bien la cultura asiática, o bien la cultura estadounidense, o bien la cultura europea, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es reunir un muy buen número de artistas que se dedican al paisaje de manera principal, exclusiva, que son, no diría paisajistas, porque eso tiene una connotación muy siglo XIX, ¿no? Pero que sí trabajan el paisaje como un motivo central de su obra, y otros artistas que recurren al paisaje como una, digamos, una manera de abordar otras preocupaciones que pueden ser, no sé, la evasión, la búsqueda formal, ¿no? de la estructura geométrica del cuadro, por ejemplo. Y entonces eso nos da una especie de, bueno, como lo indica el título, ¿no? Un sobrevuelo panorámico de lo que se hace actualmente en todas las disciplinas, en todos los soportes a nivel internacional.
Bueno, siempre yo creo que uno al concebir una exposición no piensa en uno mismo, ¿no? Claro, uno escoge las piezas también en función de un gusto personal. Aquí fue una curaduría compartida con Itzel Vargas, la directora del Museo del Palacio. Obviamente hay un ingrediente de gusto individual, ¿no? Pero también, por supuesto, hacer una exposición de grupo significa establecer redes, ¿no? Redes de asociaciones, de correspondencias y de conflictos también, ¿no? Entre las piezas. Entonces, en esto, obviamente, tiene una intervención virtual, digamos, el público, ¿no? A la hora de formar precisamente estos núcleos temáticos, esas cadenas de significación, ¿no? Entre una pieza y la otra, esa articulación de todas las piezas en un solo conjunto, que es la exposición en sí. Obviamente uno trata de elaborar un discurso, ¿no? Y el discurso es comunicación, o sea, uno no puede elaborar un discurso que no sea entendido por nadie. Entonces, esto yo creo que ese es el lugar del público. El público es el interlocutor, ¿no? de los curadores. Y por otra parte, bueno, al armar la exposición en función de arquetipos, también yo creo que eso fue una manera como que de darle ciertas pistas al público y ciertas referencias, porque bueno, repartimos los núcleos de la exposición en arquetipos. Los arquetipos son modelos, ¿no? Que forman parte de la cultura general, de nuestra memoria colectiva. Escogimos motivos muy sencillos, como por ejemplo las estaciones, ¿no? Como las estaciones, como el clima, son un paradigma todavía, lo fueron en los tiempos inmemoriales, ¿no? Las migraciones de los animales, etcétera, y lo son actualmente todavía, ¿no? Entonces, por un lado las estaciones, por otro lado, por ejemplo, el árbol, también, que el árbol es un motivo que es omnipresente en la mitología, no solo en la mitología, también en la simbología religiosa, ¿no? Como el árbol es lo que uno ve todos los días, y por otra parte lo que liga el mundo del instinto, de la tierra y el cielo, ¿no? Y las aspiraciones a lo infinito, ¿no? Por otra parte está esta cuestión de la evasión que nos obsesiona a todos, ¿no? Todos queremos evadir de nuestro entorno cotidiano. Por otra parte, por ejemplo, las imágenes del desierto que se contraponen a las imágenes del agua, ¿no? O sea, todo el mundo conoce el desierto, si no lo ha pisado. Bueno, pues siempre tiene una connotación el desierto, no solo por ejemplo, de la Biblia, ¿no? Es ahí donde moran las raíces de la cristiandad, sino que también es un espacio donde ocurren las revelaciones, ¿no? Y el agua, bueno, el agua es la purificación, es el reencuentro con uno mismo. Entonces, bueno, tratamos de elaborar la exposición con base en esos modelos muy sencillos, con los que todo el mundo se puede identificar. Y por otro lado, siempre hay un aspecto lúdico en las exposiciones, ¿no? Porque pues los públicos son de todas las edades. Entonces, bueno, no hace uno las cosas, digamos, específicamente para agradar a la gente. Por ejemplo, a los públicos más jóvenes, los niños, ¿no? Pero siempre trata uno, o tiene uno como que la tendencia a incluir también piezas que tengan sentido del humor y que puedan hablar a la otra manera que de una manera intelectual, ¿no? Pues la finalidad de la muestra yo creo que son varias finalmente, ¿no? Una es reflexionar sobre el arte, ¿no? Reflexionar sobre el arte, porque yo creo que está muy ¿cómo lo diremos? Está como muy choteado, muy banalizado actualmente el arte. O sea, piensa uno que el arte es cualquier cosa y que es cualquier ocurrencia de los artistas jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay un poquito de esa voluntad
como que de dar un acercamiento, de facilitar un acercamiento a lo que se está haciendo ahora por parte de un rango de artistas muy amplio, ¿no? Tanto a nivel generacional como a nivel de procedencia geográfica y cultural. Y a través de este acercamiento muy ensanchado, digamos, ¿no? Poder reflexionar sobre qué es lo que pasa en el arte, ¿no? ¿Por qué, a pesar de los cambios, a pesar de ciertas transformaciones, de una cierta vulgarización de la cultura, siempre hay una especie de ¿cómo se podría decir? Como de rango un poco sublime, ¿no? Sublime del arte. Puede ser eso se puede reflejar en la pintura, se puede reflejar en la escultura, se puede reflejar en muchas disciplinas, pero precisamente en este género del paisaje siempre hay una referencia, si no es una referencia, es como una aspiración a reflejar lo bello, ¿no? Porque la naturaleza siempre está asociada a lo bello, o sea, por lo general, a menos de que el artista quiera evocar otros aspectos, como por ejemplo la alarma ecológica, que sí también obviamente está presente en esa exposición, ¿no? Entonces hay siempre la equiparación, ¿no? Que es una equiparación muy tradicional de la naturaleza y de lo bello, ¿no?